Buen día, este es el tutorial para explicar cómo funciona la plantilla de nómina con la que se realizará la auditoría eh, por parte de BT Servicios Legales. Bueno, les llegará un correo en el que estará la plantilla, deberán descargarla, la abren. Cuando la abran, usualmente les debe salir dos mensajes de seguridad. Tienen que habilitar la edición y tienen que habilitar el contenido. Bueno, como se pueden dar cuenta, este archivo tiene dos botones y cuatro pestañas acá abajo. Vamos a estar en la primera pestaña, la de nómina, y vamos a generar la plantilla, que es lo primero que tienen que hacer. Lo primero que les va a pedir es el número de filas requeridas. El número de filas requeridas va a ser igual al número de empleados que ustedes van a reportar en la nómina. Eso quiere decir que si ustedes van a reportar 10 empleados, pues deben poner 10. Si van a 100, pues deben poner 100. En este caso yo voy a hacer un ejercicio con 3 empleados. Luego les va a hacer tres preguntas respecto a devengos salariales, devengos no salariales y descuentos. La plantilla tiene cargados unos devengos salariales por defecto, que son pues, los recargos nocturnos y horas extras. En caso tal de que en su nómina haya más, o sea, hayan otros devengos diferentes, entonces ustedes deben colocar que sí. Y él les va a preguntar cuántos campos requieren, es decir, cuántos otros devengos salariales fuera de recargos nocturnos y horas extras necesita. Entonces vamos a poner aquí dos como manera de ejemplo. Lo mismo le va a preguntar de los devengos no salariales. La plantilla por defecto solamente tiene subsidio de transporte. Si hay algún otro, debe darle que sí. En este caso vamos a hacer un ejemplo en el que carguemos todos. Voy a poner uno. Y descuentos, la plantilla por defecto les va a traer descuento de salud, descuento de pensión, descuento de fondo de solidaridad pensional, libranzas y embargos. En caso tal de que haya otro que requieran, entonces deben poner la cantidad pues de, de otros descuentos que haya. Cuando ustedes le den continuar, él les va a pedir que pongan los nombres. Aquí deben colocar los títulos de esos devengos o descuentos. Es muy importante que pongan la información de otros devengos y otros descuentos para evitar estar haciéndoles consultas pues alrededor de lo que están reportando. Entonces aquí yo voy a colocar unos nombres aleatorios, pero pues ustedes deberán colocar los nombres reales de los devengos y de los descuentos. En la medida que ustedes diligencien bien esto, de forma clara, pues más va a fluir la auditoría. Entonces le dan a generar plantilla. Inmediatamente les van a aparecer, en este caso, tres líneas, que fue lo que yo dije que necesitaba, y aparte va a crear todas las columnas que se requieren para realizar la auditoría. Si nos fijamos aquí, antes de otros devengos salariales, aparecen dos, que fueron los que yo solicité crear. Antes de otros devengos no salariales aparece uno, y antes de otros descuentos aparecen dos, que fue lo que colocamos. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer un ejemplo como si no tuviera otros devengos y otros descuentos. Entonces, en ese caso le doy que no. Él me va a preguntar, o sea, me va a pedir que confirme si la nómina no tiene otros devengos y otros descuentos. En este caso le voy a aceptar. Y si se fijan, la plantilla ahora ya no tiene nada antes de otros devengos salariales, o sea, no tiene otra columna adicional, y antes de otros devengos no salariales tampoco, y antes de otros descuentos de nómina, otros descuentos tampoco. ¿Ok? Bueno. Para este ejercicio, pues nada, voy a precargar unos datos que yo ya tenía acá. Importante,
Todas las columnas que sean de cédula, o sea, la columna de cédula, las columnas que sean de días y las columnas de moneda deben escribir los números sin puntos y sin símbolos, sin signos, pues, sin signo peso ni nada de eso. Solamente el número, él se encarga de formatearlo. En el caso de las fechas, deben escribir día, mes, año. El sistema se va a encargar de reformatearlo año, mes, día, pero ustedes deben escribir día, mes, año. ¿Sí? En el caso, hay varias columnas que tienen listados, como esta. Ustedes tienen que asegurarse de que el dato elegido sea uno de los del listado. No pueden colocar texto libre porque pues, después cuando van a validar, la plantilla les va a indicar que hay una inconsistencia. Si se fijan acá en la parte superior va a decir mes auditado, el año y el total de empleados ingresados en la plantilla hasta ese momento. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un recorrido un poquitico por la plantilla. El primer campo es la cédula, luego nombre y apellidos. Es muy importante que los escriban completos. Fecha de nacimiento, fecha de contratación y fecha de terminación. Obviamente fecha de terminación no va a aplicar en todos los casos, solamente en la que aplique dentro del corte. Lo mismo que la fecha de finalización de servicio en Surtigas. En algunos casos va a ser igual la fecha de contratación a la fecha de inicio de servicio en Surtigas, igual que la fecha de terminación y la fecha de finalización de servicio en Surtigas, pero en otros no. Entonces pues dependerá de en qué momento comenzó el empleado realmente a trabajar para proyectos de Surtigas. Bueno, como ya les dije, acá está el tipo de contrato, que esto es un listado. La descripción u obra o labor depende, o sea, solamente aplica en el caso de que ustedes elijan obra o labor. En caso tal de que elijan cualquiera de las otras, deben escribir no aplica. Si no escriben nada, la plantilla se va a encargar de recordarles que tienen que escribir. No deben dejar espacios en blanco. El cargo dentro de la empresa, la labor específica realizada en el periodo, es muy importante que sean claros en la tarea que realizó el empleado. El frente de trabajo en el que desarrolló su actividad durante este periodo, la identificación del contrato de Surtigas para el que ese trabajador está prestando sus servicios, el centro de trabajo que aparece en la ARL y el porcentaje de riesgo de cotización de la ARL. Acá están los 5 riesgos con sus respectivos porcentajes. Cumplimiento de cuotas, pues si es aprendiz, estudiante fijo, otros no aplica, deben elegir una, como les digo. Las GPS deben seleccionar alguna de las que está acá. La AFP lo mismo, la ARL, acá están todas las ARLs. Si el empleado paga, o sea, si por el empleado se paga SENA y CBF, deben elegir que sí, si no, pues no aplica de acuerdo al caso. La caja de compensación, deben seleccionar la caja de compensación que aplica. La forma de remuneración, deben elegir pues cuál es la forma de remuneración para ese empleado. Las horas efectivas trabajadas, el tipo de salario, si es ordinario, integral o variable, el salario básico, días laborados y estas 3 columnas. Esto es como para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se fijan aquí dice incapacidad, días según la pestaña incapacidad. Si ustedes se fijan acá hay una pestaña que se llama incapacidad y hay otra que se llama vacaciones y hay otra que se llama días no laborados, que según la pestaña permiso de ausencias. Es muy importante que si ustedes colocan una incapacidad a un día, esos son días, entonces ustedes colocan 2 días de incapacidad, eso se vea reflejado en detalle en esta pestaña también, pero en detalle. Entonces colocan la cédula de la persona, la fecha inicial, la fecha final, el total de días de incapacidad, el tipo de incapacidad como no laboral, si es inicial o prórroga, si la entidad que expide, el de X. Toda la información deben diligenciarla. Es muy importante que coloquen la información en el detalle porque si no la plantilla también se va a encargar de recordarle al momento de la validación y pues eso va a ser un motivo para que en caso tal de que ustedes la envíen por correo nosotros se la devolvamos porque necesitamos ver el detalle. Si la incapacidad o las vacaciones o los permisos
y ausencias empiezan en el mes anterior o terminan en el mes posterior al mes auditado, deben colocar la fecha de inicio real. Es decir, suponga que nosotros en este caso vamos a auditar marzo, pero la incapacidad comenzó pues el 27 de febrero y terminó el 5 de marzo. Deben poner aquí 27 de febrero al 5 de marzo y todos los días, ¿ok? No la vayan a cortar al inicio pues del mes. Los recargos nocturnos, como les había dicho, pues aquí están los devengos salariales, los recargos y pues las horas extras. Y aquí está pues el subtotal de devengos. El auxilio de transporte, otros devengos, y aquí está el total de devengos. Y aquí están los descuentos y otros descuentos. Acá está total descuentos y el total a pagar. Así que si requieren colocar comentarios, por favor, están en la libertad de hacerlo. Si, por ejemplo, dejáramos este campo vacío, si ustedes se van a dar cuenta que en este caso me va a arrojar cuatro errores cuando yo le dé validar. Es importante que cuando terminen de diligenciar le den validar para que se eviten el hecho de que nosotros se la devolvamos prácticamente cuando la recibamos. Entonces, le dan aquí en validar y le van a decir que el campo B3, que es este, les presenta inconsistencias porque está vacío. Y aparte les va a decir que el total de días en la columna incapacidad es 2 y es menor al total de días en la pestaña incapacidad, que es esta. Y también les va a decir que el total de vacaciones es 1 y en la pestaña de vacaciones es 0 y en el total de ausencias es 1 y en la pestaña de ausencias es 0. Entonces, y aquí se les va a pintar de rojo. Entonces vamos a colocar acá el nombre. Perdón. ¿Sí? Para este caso, para que deje de arrojar los errores y vean cómo sale cuando está todo bien, entonces vamos a colocar acá todo en 0. Es importante que no dejen los espacios en blanco, deben dejarlos, si es 0, lo colocan 0. Si le damos validar en este momento, entonces va a decir validación completada, el número total de empleados reportados son 3, el total pago en la nómina, el total pues que aparece, la suma pues de lo que aparece allá. Por favor envíe este archivo a estos correos electrónicos. Solo deben enviar el archivo cuando tengan este mensaje. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda quedamos pendientes.